Hola, mi nombre es Daniel Fernando Ramírez, soy del municipio del Santuario y quiero compartir con ustedes la canción ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Hola, un cordial saludo a todos los televidentes Jesús Evangelio. Quiero presentarme, mi nombre es Fabián Andrés Duque Carvajal, seminarista de primero de configuración. Espero que todos se encuentren muy bien y que este momento que vamos a compartir y reflexión junto a mi compañero, hermano Gerardo Támara, que hoy nos acompaña como invitado especial para este momento de reflexión y oración. Queridos hermanos, que este momento sea para ustedes y para nosotros un momento de bendición. Gerardo, bienvenido hermano por aceptar compartir con nosotros esta experiencia, esta bonita reflexión. Entonces le pedimos el favor a que nos comparta una oración para así disponernos para leer la palabra y para hacerla vida. Muchas gracias, Fabián. Ya como Fabián lo decía, mi nombre es Gerardo Támara Velasco, de la Arquidiócesis de Florencia. Entonces en este momento nos vamos a disponer pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento para que nos ilumine, para que nos ayude a profundizar en este Evangelio en el cual que el Señor hoy nos presenta. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la gracia de seguir adelante. Pidamos al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho recogimiento para poder interiorizar en su palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, muchas gracias Gerardo por compartirnos esta bonita oración. Vamos, queridos hermanos televidentes, a escuchar a continuación el Santo Evangelio que es tomado según San Juan. Del Evangelio según San Juan. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él la obra de Dios. Mientras es de día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé.
que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes de mendigar comentaban: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No decían otros: será alguien que se le parece. Pero él decía: soy yo. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había dimensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. Ellos le respondieron: ¿has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, el que está hablando contigo. A lo que él le contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar esta hermosa palabra de Dios que hoy nos presenta Jesús en este Evangelio, vamos a preguntarnos en nuestro corazón si así como Jesús vino, fue al encuentro de aquel ciego, si Jesús vino a nuestro encuentro. Pensemos si en algún momento de nuestra vida, alguna enfermedad, alguna circunstancia que tengamos, una dificultad, si Jesús viene a nuestro encuentro. Y si Él viene, algo muy importante, si nosotros lo recibimos, porque Él puede venir, pero de entre nosotros consiste en si lo aceptamos o no lo aceptamos. Gerardo, para usted, ¿cuál fue la actitud del ciego después de ser sanado? Bueno, Fabián, vemos hoy al ciego de nacimiento que nos presenta el Evangelio de San Juan. Una actitud, yo creería, que tuvo el ciego ante ser sanado fue aquel que daba testimonio de vida, ¿no? Vemos que como los vecinos, lo decía también el Evangelio, ¿no?, comentaban: y este no es aquel ciego que se sentaba a mendigar. Entonces vemos que aquel hombre decía: sí, soy yo. Aquí podemos pensar en otra cuestión, ¿no?, la identidad que tenía aquel ciego, ¿no? No le daba pena decir que él era el que mendigaba. Es decir, nosotros los cristianos también cuántas veces nos avergonzamos de nuestra identidad, ¿no? Nos da vergüenza decir de dónde somos, de dónde venimos, que si somos del campo, somos una familia de bajo recurso. Muchas veces nos da como vergüenza a nosotros decir de dónde soy. Y vemos que este ciego no, sí, yo soy, decía él, ¿no? Y confirmaba esa identidad de él, ¿no? Pero también vemos que él, a pesar de tener esa identidad, no se avergonzaba, ¿no? Él no sentía vergüenza, ya como lo venía diciendo, ¿no? Él no se avergonzaba de dónde venía, sino que él tenía la confianza, ¿no? El Señor me sanó. Y a pesar que también escuchamos un poco en el Evangelio, a pesar que él no conocía bien quién era el Señor, ¿no? Porque cuando los fariseos lo interrogan a él, él dice: ese hombre llamado Jesús fue el que me curó. Entonces vemos que él no sabía quién era Jesús como nosotros muchas veces sabemos, ¿no? Y también podemos hacer una pregunta, ¿no? Para mí, ¿quién es Jesús? Porque aquel ciego no conocía bien quién era Jesús. De pronto había escuchado hablar de Jesús, pero
al conocerlo o a saber quién era realmente, él no podía dar como ese testimonio de vida. Es que Jesús es el Hijo de Dios, como lo decía Pedro, ¿no? En este ciego no encontramos esa respuesta. Pero vemos también otra actitud del ciego, ¿no? La obediencia, ¿no? Porque el ciego, a Jesús ponerle barro en los ojos, tenía dos opciones, ¿no? Creerle al Señor o no creerle, ¿no? Porque Jesús le dice, vete, lávate. ¿Y él qué? Él obedeció, ¿no? Y él cuando le preguntan, él dice, fui, me lavé y vi. Vemos que como esta actitud tan bonita del Señor, ¿no? La obediencia, ¿no? Porque muchas veces en nuestra vida nosotros también somos muy desobedientes, ¿no? ¿Cuántas personas también nos predican la palabra de Dios, el Evangelio? Cuántas charlas espirituales, cuántos momentos de oración tenemos, pero muchas veces nosotros no hacemos caso a lo que nos dice, ¿no? Muchas veces nosotros pasamos muy en alto todas lo que nos dice la palabra de Dios, pero vemos que este ciego no. Jesús le da una orden y él, sin pensarlo, como ya lo dije, no, dice él, fui, me lavé y vi. Y vemos entonces otra actitud bonita de Jesús, ¿no? Ya entonces, la primera, que la confianza, él confió absolutamente. La segunda, que fue obediente a ese mandato que le dio el Señor. Y también vemos cómo este ciego de nacimiento, después que los fariseos lo interrogaban, ¿no? Él también tiene como esa postura bonita, ¿no? De decir, ese hombre llamado Jesús fue el que me sanó. Es decir, daba testimonio de ese hombre y le preguntaban, ¿usted cree que este hombre es un hombre de Dios o que hace milagros por otra fuerza? Y él decía en el texto, ¿no? Si este hombre no fuera de Dios, no hacía estas cosas. Es decir, también ya comenzaba a proclamar las maravillas de Dios en su vida, ¿no? El Señor me sanó, el Señor hizo este milagro en mi vida y yo, a pesar que no conozco al Señor, Él es un hombre enviado por Dios, es decir, un profeta. Bueno, sí, muchas gracias. Miramos que tanto las personas, tanto los fariseos decían que aquel castigo, lo llamaban así, que era un castigo a aquel hombre al nacer ciego. Pero entonces, Gerardo, ¿por qué Jesús dice a aquel hombre que al nacer ciego es para que se manifiesten las obras de Dios? Fabián, vemos que en la antigüedad, ¿no? Decían que el pecado se iba de generación en generación, ¿no? Eran las teorías que tenían los judíos, ¿no? Es que este nació ciego, este es paralítico, este es sordo, porque era castigado, ¿no? Esa era la concepción que sentía antiguamente, ¿no? Que si uno era ciego era porque nuestros padres o los antepasados habían pecado, ¿no? Y por eso él había sufrido esta consecuencia. Pero vemos que Jesús nos propone otra, ¿no? Él dice en el Evangelio, ni este ni sus padres pecaron. Es algo bonito verlo desde este punto de vista, ¿no? Porque al saber que ni él ni sus padres han pecado, es solamente, y nos lo dice el Evangelio, es para que se manifieste la obra de Dios, ¿no? Ante este episodio que estamos meditando, vemos cómo se manifiestan las obras de Dios. Muchas veces nosotros no caemos en cuenta de estas maravillas que Dios hace en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, algún problema en nuestra casa, con nuestra familia, en vez de pensar qué Dios está haciendo con esta dificultad que tengo, muchas veces uno como que también trata como, digámoslo así, renegar de Dios, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí, no? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué no? Siempre como que interrogamos la voluntad de Dios y no la tomamos como que, bueno, esto Dios que me quiere para mi vida, ¿cierto? Entonces esa es la respuesta que vemos del Señor, es para que se manifieste la gloria de Dios. También podemos decir que todos los problemas, dificultades que tengamos es para eso en nuestra vida, ¿no? Para que se manifieste la obra de Dios. Y nosotros dándonos cuenta de que Dios hace grandes cosas en nuestra vida, también nosotros podamos dar testimonio, como ya lo decía anteriormente, ¿no? Bueno, Dios
me hizo pasar por esta situación, por este momento difícil, por este momento de cruz. Yo después que salgo de esta situación voy a ser una persona que también doy testimonio, ¿no? Entonces, como si se manifiesta la gloria de Dios, ya yo como testigo del Señor que me sanó, de que el Señor me curó, de que el Señor hizo estas grandes maravillas conmigo, entonces yo comienzo a dar testimonio también, comienzo a proclamar las maravillas de Dios a las demás personas, a los cercanos, ¿no? Y lo vemos en muchos pasajes bíblicos, ¿no? Que el Señor los curaba y les decía que no lo digan a nadie, ¿no? Pero ¿qué hacía la gente que era curada? Salía y comenzaba a proclamar las maravillas de Dios. Entonces, este episodio y la pregunta al cual usted me está haciendo es muy interesante, es bonito, ¿no? Cuántas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y muchas veces nosotros por estar tan ocupados en las cosas del mundo, ¿no? Que el mundo nos ofrece tantas cosas, no nos damos cuenta de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Sí, sin duda alguna es así. O sea, Dios se vale las cosas y muchas veces nosotros humanamente no lo comprendemos y sentimos de que lo que nos pasa, una enfermedad o algún problema, algo económico o algo, cualquier circunstancia de la vida lo tomamos como un castigo, pero es verlo desde el punto de vista espiritual, de que Dios con ello que permite algo nos quiere decir, y quizás esa dificultad o ese problema, esa cuestión que tenemos como joven, como un niño, como un adulto, como un abuelo, es para fortalecer nuestra espiritualidad y la cercanía con Dios. Gerardo, ¿de qué manera ha iluminado este Evangelio tu vocación y esa decisión de seguir a Jesús? Ya como lo decía anteriormente, ¿no? Que este Evangelio muchas veces, pues, pienso que me ha fortalecido mucho en la fe, ¿no? Porque muchas veces uno, lo digo muchas veces personalmente, uno iba para el templo, ¿no? Y se encontraba con los amigos, ¿no? Hey, ¿usted para dónde va? Y uno muchas veces como que le daba vergüenza decir para dónde iba, ¿no? Y a pesar que uno era consciente de que yo voy a la iglesia, a la Santa Misa, ¿no? Iba a la iglesia a rezar. Muchas veces cuando lo interrogaban a uno, le preguntaban usted para dónde iban los amigos, ¿no? Como que uno, no, es que yo voy para allá arribita, ¿no? Y muchas veces como que a uno le daba como vergüenza decir, es que yo me estoy acercando a Dios, ¿no? Entonces ese rato iniciaba diciendo que la identidad que debemos tener, ¿no? Entonces este Evangelio me ha iluminado, y haciendo un poco la reflexión, me ha iluminado en eso, ¿no? A comenzar a darme cuenta de que el Señor me ha llamado, ¿no? Y me ha llamado para ser testigo de Él, ¿no? Para ser aquel también que pueda anunciar la palabra, llevar el Evangelio a muchas personas. Y entonces vemos que en esta cuestión podemos decir que me ha ayudado a mí personalmente, es como en tener la identidad, ¿no? Soy católico, ya soy seminarista, y donde va y uno comenzar a identificarse por lo que es, ¿no? Por lo que está viviendo, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esa es la cuestión de que el Señor ha iluminado mi vocación, ¿no? Y pensándolo, y a ratos como que uno muchas veces pasa muy en alto todos estos momentos, ¿no? Uno ya en veces no lo piensa, ¿no? Como que uno ya está en este caminar y como que ya uno como que no piensa estos momentos de gracia que pone el Señor en nuestras vidas, sino que uno, bueno, yo estoy acá, le estoy respondiendo al Señor con generosidad, con esto, con lo otro, pero muchas veces uno no piensa si yo estoy siendo un vocacionado con identidad o no. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Muchas veces nos da vergüenza en lugares, o con nuestros amigos que son un poquito más que nos llevan la religión, como que cuando nos interrogan acerca de Dios, como que uno como que trata de decir, bueno, sí, yo estoy en el seminario, pero tenemos un pero ahí que muchas veces no podemos dar como ese testimonio de vida, ¿no? Entonces, meditando un poco, me llegaba como esa reflexión, ¿no? ¿Será que yo sí estoy siendo un vocacionado, que tengo esa identidad, soy seminarista? ¿Será que si una persona no católica o un amigo que de las cosas de Dios nada, será que yo sí soy capaz de hablarle de Dios abiertamente? Entonces esa fue como la reflexión que me llevó, ¿no? A ver si yo tenía como esa identidad, y que también puede ser para muchas personas, ¿no? Para muchos católicos, decir, ¿será que yo sí me identifico siendo católico? ¿Será que a mí no me da vergüenza decir, sí, soy católico, voy a misa, rezo el rosario, hago novenas, todo lo que nos ofrece la Iglesia Católica? Entonces, Fabián, a usted también
una palabrita ayer, cómo también lo ha iluminado un poquito este evangelio, ¿no? Sí, pues a mí personalmente, pues como joven, siento de que a veces humanamente uno siente que no puede responder, uno siente que no es capaz, pero es ahí donde está la clave, porque nosotros humanamente no somos capaces de responder, humanamente no podemos resistir, pero ahí está lo importante que es la gracia de Dios, porque lo que hacemos aquí y todo lo que hace, todo creyente, todo católico lo que hace es por gracia de Dios. Humanamente es imposible, humanamente uno puede decir me levanto, me paro, me cepillo, me voy a la capilla, pero la gracia y espiritualmente ahí es donde está la clave, porque humanamente no podemos hacerlo, pero espiritualmente sí. Entonces, digo que algo que me ha sostenido aquí a mí es Dios, porque el llamado es de Dios, y si Dios me llamó, Él me capacitará para hacerlo. Igualmente todo creyente, todo católico, la fuerza viene desde Dios. Humanamente no lo podemos hacer, y eso es reconocer nuestra miseria, que no somos capaces de hacerlo, pero que con Dios todo lo podemos hacer. Ahí está la clave. Y reconocerlo desde las cosas pequeñas, desde los signos pequeños que Dios nos presenta. Tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos todas las cosas que Dios nos ofrece desde la oración y desde la meditación. Gerardo, ¿cuál es la recomendación que Jesús nos deja en este Evangelio? ¿Cuál es esa invitación de que Jesús te dice y nos dice a todos los que escuchamos la palabra de Dios, en este caso este Santo Evangelio? Bueno, Fabián, pensando un poco acerca de esta pregunta, ¿no? Creo que la mejor recomendación que podemos hacer es dejarnos encontrar con el Señor, ¿no? Porque al principio del Evangelio mirábamos que el ciego no fue ante Jesús, ¿no? Sino que Jesús iba pasando, ¿no? Y donde sucede el Evangelio, ¿no? Entonces la recomendación es eso, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús también pasa por nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús nos habla a través de un sacerdote, de un consejo de un amigo? ¿Cuántas veces Jesús nos habla también en un consejo de un hermano, de nuestros padres, ¿no? Es dejarnos encontrar con el Señor, ¿no? Y muchas veces estas personas que llegan a nuestra vida, que llegan así a nuestro caminar, como que invitándonos a seguir a Dios, muchas veces casi no conocen de Dios, ¿no? Vemos muchas veces las mejores lecciones que uno puede tener son personas que no, de iglesia poco, ¿no? Y uno dice, bueno, esta persona que casi no va ni a misa, ni casi reza el rosario, las oraciones que nos pide la iglesia, muchas veces nos da las mejores lecciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que entender un poco de que Dios nos habla a través de personas y nosotros debemos de estar atentos a esas llamadas que el Señor hace, ¿no? A esas veces que el Señor pasa, pero nosotros, como estamos tan perdidos en un mundo que nos ofrece tantas cosas, en un mundo que nos ofrece comodidad, entonces aquí es donde está la recomendación. Usted sí se ha dejado encontrar con el Señor, usted sí ha abierto su corazón, y en este tiempo de Cuaresma es la invitación que nos hace la Iglesia, ¿no? Abrir nuestro corazón a la llamada del Señor. Por eso es tan importante dejarnos encontrar con el Señor, y el Señor que viene a nuestro encuentro, nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestra vida, y aceptar aquel llamado que el Señor nos ha hecho. Bueno, sí, muchas gracias. Queridos hermanos, si alguno de ustedes padece alguna enfermedad, si alguno de ustedes siente de que no puede avanzar más, de que no es capaz de hacerlo, no deje de confiar de la misericordia de Dios, porque Dios es el único que sana y salva, porque en Dios encontramos paz. Humanamente no lo podemos lograr, pero espiritualmente sí. Y es el mensaje que el Señor también nos quiere decir en este día. Hombre, confía en mí, confía de que yo, tu Señor, te sacará de ello. Si confiamos y aumentamos nuestra fe, tengan, y lo tengo por seguro, de que Dios obra en cada uno de nosotros. No sé, Gerardo, si ya para ir finalizando quiera compartirnos una experiencia personal de su vida que mire, que nos puede ayudar también como testimonio de vida, como ejemplo de vida para cada uno de nosotros que lo escuchamos en este día. Bueno, Fabián, ya como experiencia personal, vemos que antes de ingresar al seminario, ¿no? Estudiaba en la escuela teológica, ¿no?
Y muchas personas llegaban, se acercaban, me decían, Gerardo, usted lo vemos que tiene vocación, ¿no? Y yo era muy recio a este caminar, ¿no? Y yo a la gente le decía, no, yo para esto no sirvo, ese caminar es muy difícil, muy duro. Entonces, como ver cómo Dios muchas veces, por medio de personas, ¿no? Y en veces uno no está como tan atento a la llamada que Dios hace, ¿no? Porque pensaba también sobre esta, cuál ha sido como aquella experiencia iluminada de este evangelio, era como eso, ¿no? A pesar que muchas personas me decían que tenía vocación, yo como que me resistía, ¿no? No, eso no es para mí, eso es para otros jóvenes, yo de iglesia nunca he sido. Entonces ver cómo que el Señor, a pesar por estas personas que me motivaban, me animaban, yo como que, bueno, y comenzaba a reflexionar, ¿será que esto sí es lo mío o no es lo mío? Entonces sobre este evangelio es ver eso, ¿no? Muchas veces el Señor está pasando, el Señor llega a nuestras vidas y uno no, como que no es capaz de dar esa respuesta al Señor, ¿no? Uno no es capaz de decir, sí, si el Señor me llama, entonces yo me pongo en sus manos y el Señor me ayudará, ¿no? Uno siempre, la parte humana, como ese artículo decía Fabián, es tan complicado en nuestras vidas que muchas veces nos damos permear tanto, confiamos más en las fuerzas humanas que en las fuerzas de Dios. Entonces, ya para ir terminando, como Fabián lo decía, ¿no? Entonces era como la recomendación, ¿no? Como que no tenía como aquella identidad, ¿no? A pesar que conocía ya un poco de Dios, no me arriesgaba a dar ese paso, ¿no? Entonces, para ustedes que nos ven también, piensen un poco cuántas personas llegan a sus vidas, que les hablan de Dios, los invitan al grupo de oración, venga que acá meditamos la palabra de Dios y que acá participamos de muchas actividades que nos ofrece la iglesia y uno muchas veces es recio a estas llamadas que el Señor hace y por eso muchas veces no nos dejamos encontrar del Señor. Bueno, sí, queridos hermanos, recordemos que en ese cuarto domingo de Cuaresma Jesús nos presenta la imagen de un santo muy especial que sin duda alguna nos ayudará a crecer en la confianza con el Señor, San José. San José, un hombre que confió plenamente en el Señor y que depositó toda su vida, todo su sacrificio, todo su servicio a Dios. Que la imagen de San José en este día y siempre sea para nosotros una imagen de santidad y una imagen también de motivación para hacer las cosas bien. Para que desde el servicio, desde la confianza que tuvo San José, también podamos crecer en el amor. Recordemos que si no amamos, no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder amarle a Dios y servirle. Porque una forma de amar a Dios es amando a nuestro hermano. Porque Dios nos ha dejado en comunidad. Dios nos ha dejado en este mundo para que amemos y sirvamos. No solamente a nosotros, sino también al que está a nuestro lado. No sé si ya para ahora sí finalizar, Gerardo nos comparte una oración final para también agradeciéndole a Dios por ese momento de oración y meditación y a ustedes, queridos televidentes que nos escuchan, también agradecerles porque han dado el sí al Señor y eso es valioso. Y recuerden algo, ese sí para Dios importa muchísimo. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos valiosos ante Dios porque somos creación de Él y porque Él no quiere que nosotros suframos, sino que seamos felices. Bueno, Fabián, entonces ya para culminar este programa, vamos a darle gracias a Dios por este momento de reflexión. Démosle gracias a Dios porque nos has iluminado, nos has dado algunas pautas para ponerlas en práctica. Démosle gracias a Dios por el don de la vida que nos ha regalado. Démosle gracias a Dios por la familia, los hogares. Démosle gracias a Dios por la salud. Bueno, queridos hermanos, entonces aquí llegamos al final de este programa. Bueno, queridos televidentes del programa de televisión Jesús Evangelio, Dios les pague, Dios les bendiga por escucharnos y por también hacer vida esta palabra de Dios. Un abrazo, espero que el Señor los siga acompañando y recuerden, Dios a cada uno de nosotros en medio de nuestra historia, de nuestras heridas y enfermedades, quiere sanarnos así como sanó a aquel ciego. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, entonces ahora quiero compartir con ustedes una canción que en realidad pues es muy bonita y habla sobre el mandamiento que Jesús nos dejó,
que es el mandamiento del amor. La canción se titula No me habéis vosotros elegido. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor